¿Cuál crees que es el mayor desafío a nivel de software testing? ¿Cuáles son buenas estrategias para nosotros lidiar con problemas de tiempo en un equipo de desarrollo? ¿Cuál ha sido varias de las experiencias que ha tenido un consultor de muchísimos años? Todas esas cosas y más la vamos a ver hoy en la Escuela del Testing. Quédate en sintonía que ya volvemos. Bienvenidos a la Escuela del Testing. Mi nombre es Ever Curiel, su host, y como siempre es para mí un placer estar con ustedes. En el día de hoy tenemos un súper invitado que va a estar alumbrándonos con todo su conocimiento y sus experiencias. Es una persona que tiene más de 10, 12 años de experiencia en el mundo de software testing. Ha sido consultor tanto para términos nacionales como internacionales. Es conocido como un experto en pruebas de performance, pero también es un director de calidad de software que ha tenido a su cargo la construcción de varios departamentos de SQA. En sentido general, es una persona que muchos dirán que es directo, pero realmente en el fondo ese hombre es un pan de Dios y en su tiempo libre se dedica a hacer inversiones, que eso tenemos que hablarlo después. Así que con nosotros en la Escuela del Testing, el señor ingeniero Jairi Rosario. Jairi, bienvenido. Hermano, muy buena la introducción. Yo creo que la mejor introducción que me han hecho hasta ahora. Qué bueno, sé que dejé cosas por fuera, pero ahora es como que en sentido general por ahí. No, todo bien, Ever. Antes que nada, agradecerte por la oportunidad de venir a conversar acerca de uno de los temas que yo sé que a nosotros nos apasiona, que es el testing. Así es. Y dar respuesta a algunas de las inquietudes que tú acabas de plantear. Yo creo que deberíamos fomentar nosotros, los que estamos más involucrados en el área, más espacio como este y tratar de darle un poquito más de visibilidad. Excelente. Excelente, ¿no? Esta es tu casa y esperamos que esta sea la primera, pero no la última. Que sea, hay que temas que hablar, hay muchísimos. Pues, Jairi, yo quisiera comenzar, pues, preguntándote acerca de tu historia para que la gente pudiera conocer más de ti. Quisiera tal vez que nos remontáramos a los inicios, básicamente de cómo tú entras, tal vez primero al mundo de tecnología y después al mundo del testing. ¿Cómo llegas, Jairi, al mundo del testing? Al mundo del testing, creo que lo respondí en otra entrevista, fue por error. O sea, yo entré por error. A mí me contrataron incluso como programador. Yo programaba o estaba intentando hacer mi mejor esfuerzo para programar en Java. Y me contrataron como programador en Java y me colocaron en un banco popular. Okay. Esa fue mi primera experiencia. Y yo no sabía que iba a ser SQA, literal. O sea, yo me enteré fue cuando ya entré. Para entrar en el área, o sea, para yo entrar en el área de tecnología, la historia es muy curiosa, porque yo al principio, mi idea era ser abogado. O sea, eso era al principio. Yo siempre me interesó la tecnología, pero se dan situaciones y yo dije, no, yo voy a ser abogado. Y después se presentaron un par de situaciones familiares. Yo tuve yo vivía aquí en Santo Domingo, tuve que volver a vivir con mi madre en Bonao, Monseñor Noel. Y ahí la universidad me quedaba relativamente cerca, yo podía irme caminando. Y yo dije, bueno, yo tengo 2 años aquí en Bonao, donde yo tengo que construir las habilidades que yo pueda entrar y conseguir un trabajo en Santo Domingo, porque yo no me veo viviendo en Bonao. Y eso fue prácticamente lo que hice. Duré 2 años en Bonao, me contrataron en una empresa aquí en Santo Domingo, que fue, literalmente, yo empecé a buscar, esa fue la primera, por un compañero, que yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Informáticos de Bonao. Pero bien. Y el presidente de la Asociación de Estudiantes de Informáticos de aquí, de Santo Domingo, me dijo, mira, está este trabajo, Eduardo Aquino, está este trabajo, ven. Y yo al otro día vine y hice la entrevista, era en inglés, me acuerdo. Yo acababa de aprender inglés. ¿Pero internacional de una vez? Sí, era internacional, porque a nosotros nos certificaron para OnBase. No sé si tú conoces OnBase. Sí, claro. Nosotros duramos semanas, no pagaban literal, duramos un par de meses. A 8 personas nos pagaban literal para ir a estudiar y nos certificamos. Para mí esa ha sido la certificación más, por así decirlo, engorrosa que yo he tenido que hacer, porque eran 8 horas. Wow. La certificación final. Tú empezabas en la mañana y terminabas en la tarde. Comía ahí mismo, certificando todo. Era hacer una implementación como de ese tamaño, de OnBase. Y así fue que yo entré al área. En esa empresa duré 8 meses, más o menos, porque yo no me veía como operador de OnBase. O sea, era analista de gestión de documentos. Yo no me veía en eso. Y empecé a buscar trabajo de programador. En ese entonces estaba estudiando para certificarme de Java, que era en lo que programaba. Y caí en Argento.
así. Ok. Y ese fue mi primer trabajo en el área de calidad. Ahí fue que entonces, como te dije, yo pensaba que iba a ser programador, no estaba muy lejos porque yo entré al área, que eso es algo curioso también y algo que yo no les recomiendo a todo el mundo, pero yo entré al área como automation de una vez, Ok. por los conocimientos en programación. Claro. Y luego de que estaba en automatización, entonces es que descubro la parte de prueba. Y ahí fue donde yo me empecé a formarme, vi que en la empresa había una área de consultoría que se basaba más en establecer procedimientos, procesos, en ir a donde los clientes, hacer assessment, levantar lo que está bien, lo que está mal. Entonces yo como que se me prendió la chispa y ahí fue que yo me enamoré, literal, del área de Cuba. Entonces, Jairis, tú decías que te habías formado allá en Bonao en términos de informática. Entonces, quería preguntarte si habías ido en una escuela informática, si habías ido en la universidad. ¿Cómo fue tu proceso de formación? No, bueno, yo estudié en el Politécnico Simón Orozco, aquí en Santo Domingo. Ok. Fue aquí antes yo nací en Bonao, duré en Bonao hasta los 11 años. A los 11 años vine para Santo Domingo. Aquí empecé práctica 11, 12 años, si mal no recuerdo. El tema es que yo cuando llegué aquí iba a primero de secundaria, o sea, a primero de bachiller. Ujú. Entonces el primero de bachiller y el segundo de bachiller yo lo hice en una escuela de noche. En Ok. el Lilian, Puerto Latín Sosa, ahí en Vivienda. Tengo una historia muy curiosa porque a mí me lanzaron una vez de la segunda. Pero, No sé si yo te dije. pero ¿cómo así? Pero, paréntesis, explícame eso. ¿Cómo que te lanzaron de la segunda? Yo estudiaba de noche, Ok. ¿verdad? De noche, por el tema de que yo entré muy tarde. O sea, yo vine de Bonao, no iba a perder el año. Mi papá no quería que yo perdiera el año. Y el único cupo que había era de noche en el último curso. Tú sabes que el último curso siempre son los mayores, Sí, gente. son problemáticos. Entonces, ahí se daba una situación y era que todas las noches pasaban a cobrar un peaje. Un peaje para temas de marihuana, temas de, Wow. tú sabes. Claro. Entonces yo, que tenía ciertos valores, o sea, yo estaba desubicado en tiempo y espacio, yo decía que no, que yo no aportaba con eso. Tú decías que no y no pasaba nada, o sea, porque ellos pasaban y era para comprarle a uno que venía vendiendo. Pero yo me pasé de la raya, porque yo dije, tengo dinero, ya de tiempo después dije, tengo dinero y no se lo voy a dar. Y saqué 150 pesos. Pero guapo, muchacho guapo. No, no. Oye, y resulta que hubo otro que se llevó de mí, pensando que yo estaba respaldado, no sé, yo no estaba respaldado. Y dijo, yo también tengo Oye. y no voy a dar. Oh. Nos agarraron a los dos, nos metieron la mano en el bolsillo, nos quitaron el dinero y de la segunda nos tiraron, literal. Había, o Padre sea, amado. abajo había una grama alta, que si tú caías bien, tú no te hacías nada. Pero como tú atravesabas la grama, tú te rayabas todo y Claro. todo. Entonces ellos lo hacían con esa intención. No era de que tan... No era de que tú te ibas Que a tú te morir ibas- porque te caíste. No, pero no. te ibas a golpear. Pero te iba a golpear y te iba a rayar todo. Y iba a estar entonces el resto de la noche con la vergüenza de que te... Oye, Sí. aunque sea que tú vayas a caer en un colchón, que te vayan a tirar de una Sí, segunda, es eso es una locura. Entonces ahí nosotros tuvimos que hablar con una banda para pedir permisos. Wow. Fue una experiencia genial. No, ya de película. Sí, tuvimos que hablar con una banda, entonces la banda hablaron con ellos, que eran de que Perla 5, yo no conozco nada de eso. Hablaron con ellos y le dijeron, no, déjenlo tranquilo a ellos dos. Wow. Y así pude yo terminé el año, hice primero, segundo ahí, entonces tercero, entré en un politécnico, en el Politécnico Profesor Simón Orozco, y ahí, que ahí fue otra historia también, tú sabes que ahí tú entrabas con el test psicológico que te hacen. Sí. En el test salió que yo iba a ser eléctrico. Que yo iba a estudiar electricidad, y yo no quiero saber de eso. Yo no sé por qué hacen eso. Es como que Entiendo. ellos predisponen las cosas. Entonces, ¿tú sabes qué pasó? Que yo dije no, yo voy a estudiar informática. Entonces, mi papá tenía un negocio y el profesor que era el director de informática iba a ese negocio. Iba, bueno, el director de contabilidad también. Y yo le dije, no, yo voy para informática, yo no quiero electricidad, Claro. yo no voy a estar jodiendo con cables. Yo tengo un miedo increíble a la electricidad. Tú y yo somos dos. Yo respeto mucho la electricidad. Exactamente. Entonces, el profesor me dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tú cuando tú llegues al Politécnico, tú te vas para el aula de informática. Yo hago lo otro. Y lo hice así. 3 meses duraron sacándome del curso.
Wow. Iba la de, no recuerdo el nombre, me disculpa, pero iba la de orientación profesional. Jairi, tú eres de electricidad. Entonces me sacaba. ¿Qué tú haces en informática, muchacho? Me llevaba a electricidad, yo miraba para todos los lados, esperaba que ella se fuera y volvía para mi curso. Óyeme, pero eso que era estudiar informática, ese es. Así yo estudié informática. Y al final, el expediente tuvieron que moverlo tuvieron que moverlo de donde lo tenía. De sección, básicamente. Sí, porque yo no quería eso. Entonces, en informática, ahí fue que yo estudié prácticamente tercero y cuarto. No, pero En el Politécnico Simón Oroco. eso está genial. O sea, eso fue una batalla desde el inicio para tú Desde el poder inicio. llegar al tema de informática. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y en aquellos tiempos, cuando tú vas a informática, cuéntame todo lo que te hablaron de QA, de testing, cómo te lo Sí, mira, explicaron. todo lo que me hablaron de QA fue absolutamente nada. Me imaginé algo así. No, nada de QA, siempre programación, tema de redes, tema de administración de data center, eso era más o menos lo que se daba. Yo recuerdo que la materia más interesante o la más entretenida era una de laboratorio de programación que te permitían hacer tu lanzamiento al final del año. Nosotros teníamos que hacer como un lanzamiento de una empresa. Y esa empresa teníamos que presentar, invitaban a los padres al final. Y teníamos que presentar una empresa con una página web, con todo. Oye, pero eso está muy interesante. Sí, yo creo que todavía lo hacen eso. O sea, pero eso para mí fue una experiencia muy bonita porque tú conoces a tu compañero del principio y tú tienes que ir planeando todo desde el principio hasta el final. Claro. Y yo conocí la mayoría de mis amigos, que lo tengo todavía al día de hoy, yo lo conocí en esa etapa de mi vida, realmente, ahí en el Politécnico. No, pero eso está genial. O sea, que tú vienes con toda una travesía muy interesante Tú sabes. para llegar al punto donde nos comentabas ahorita que entraste al mundo del testing. Entonces, hablando y retomando un poquito de ese ámbito más profesional, donde tú entras como consultora a esa empresa, la pregunta es, ¿tú en algún momento sentiste el síndrome del impostor? O sea, Sí, aquello de sí, que sí. me dieron esta posición. Ujú. Yo no tengo experiencia en esta posición, Nada. pero se espera de mí que yo actúe, me comporte y resuelva, en términos dominicanos, como si yo sé todo esto. O sea, ¿cómo tú te sentiste en ese primer momento? Porque es algo que todos pasamos. O sea, realmente cuando enfrentamos retos profesionales, a la primera instancia, tú no tienes todas las respuestas. Y mucho de eso es investigación, documentarte. Pero en tu caso, ¿cómo lo Yo afrontaste? tuve cierta suerte, yo lo diría así, porque yo estaba muy interesado en aprender. O sea, en ese entonces, incluso para mí, yo decía que lo que me interesaba era eso, o sea, aprender. Y lo económico yo como que lo eché a un lado en ese tiempo porque yo decía, creo que todavía son vicios que a uno se le quedan, Claro. todavía lo digo, y es que, o sea, no todo puede ser a nivel económico. Tú tienes que tener meta, tienes que tener un plan, tú tienes que tener algo al que tú aspirar. Y eso a veces es como es como que el que no tiene hambre no puede llegar. Yo lo veo así. Incluso tú lo ves no solamente en informática, tú lo ves en todas las carreras. Tú ves que el que llegó, bueno, en la UFC pasa mucho. Que el Conor McGregor, no sé, Sí, claro. me fui para un tema totalmente... Pero he conocido mucha gente. la bueno, mayoría conoce a Conor. Conor McGregor tiene 2 años que no pelea porque es súper rico, súper millonario. Ya no hay necesidad. Tiene necesidad Ya no hay necesidad. de pelear. Y todos los años siempre se están anunciando que él va a pelear, que él va a pelear. Pero yo no veo que él tenga la necesidad de pelear. Entonces quizás por eso ya no pelea. Pasa lo mismo en la vida personal. Cuando tú no tienes como esa hambre de progreso, tú no te esfuerzas. Yo lo veo así. Entonces, a mí me tocó, por eso digo que tuve suerte, me tocó que tuve buenos formadores en esa etapa. Tuve personas que querían enseñarme, que se sentía la intención de que querían que tú aprendieras. Y yo puse mi esfuerzo, prácticamente. Eso fue así. Pero, por ejemplo, en el primer cliente que yo te dije que me tocó, para mí fue un shock porque yo quería ser programador. Y yo eso incluso lo veía como algo, como te dije, algo temporal. O sea, yo estaba automatizando script de prueba sin saber lo que era un caso de prueba. O
sea, porque yo entré y era... Código. Yo voy a tirar mi código aquí. Mi código. Es lo que tiene que correr. Es lo que tiene que correr. Exactamente. Entonces, cuando yo vi un caso de prueba, la primera vez fue un caso de prueba de ciber. ¿Tú sabes lo que es ciber? Que un caso de prueba se hacían en Excel y eran 60 pasos. Una locura. Para tú vincular a un cliente, 60 pasos. Y yo decía, óyeme, pero es que esto es demasiado. Entonces, me tocó automatizar ciber. Wow. Primera experiencia. Y yo dije, increíble. Yo recuerdo que yo llegaba y a veces yo ni siquiera hablaba mucho con la gente porque me sentía muy estresado y estaba ahí súper concentrado, tratando de resolver y meter mano. Al final tuvo su fruto porque solamente duró un año ahí, se vio potencial en mí y me sacaron para participar en otras iniciativas de otros clientes y ahí yo empecé a ver cultura diferente, a ver cómo trabajan diferentes bancos. Empecé a crecer en la empresa, empecé a demostrar que yo quería más que QA, que quería como ser especialista en QA. Claro. Empecé a estudiar lo que es STQB, me certifiqué, hice certificación específica de las herramientas que manejábamos en ese entonces, que era la suite de IBM, que eso era súper famoso en aquel entonces. Eso era el top. Ese era el top. Toda la empresa que se respete o que se respetaba en ese entonces tenía su CLM montado ahí. Nosotros prácticamente montábamos todo lo que era el ciclo de vida de desarrollo ahí. A mí me tocaba la parte de calidad. Eso era prácticamente como el approach. Y yo me certifiqué en lo que IBM Solution Designer, Functional Tester, que era el producto donde se automatizaba, y Performance Tester. Y luego hice Rational Quality Manager para completar como el ciclo completo. Toda la gestión. Toda la gestión. Y una pregunta. Me gustó ese punto de tú entraste, algo nuevo, estabas haciendo tal vez no necesariamente lo que tú querías hacer. Y bueno, vamos a descomponer esto en varios tópicos porque me llamó mucho la atención. Tú comentabas, en primer lugar, yo inicié ahí, pero no veía el dinero como lo primordial. Yo no veía el dinero. Sabiendo que igual que todos, tú tenías tus necesidades. O sea, obviamente tú tenías cosas que cubrir. Sin embargo, tu prioridad en ese momento no era como, lamentablemente, muchos jóvenes de hoy. ¿Quién queda más? Tú das 30. Ok, me voy con 30. Desde que aparezca uno con 35, me voy para 35. Sin saber nada, mi hermano. ¿Cuál es tu opinión en relación a cómo los jóvenes están abordando ese tipo de cosas hoy en día? Contrastado con tu experiencia. Bueno, contrastado con mi experiencia es lo que te digo. Yo creo que más que el dinero, o sea, ahora mismo más que el dinero, tú tienes como que construir algo. Tú tienes que construir, como yo le llamo, tienes que construir las habilidades que te permitan a ti ganar más dinero más para adelante. Porque tienes que invertir hoy, tienes que invertir, bueno, tú sabes que yo, aparte de eso, tengo ciertas inversiones. Entonces, tú tienes que construir hoy, tú tienes que sacrificarte el presente por un futuro. Yo siempre, como que siempre he tenido esa visión y con lo que pasa hoy es algo, yo diría que a top C, ¿no? En cierta medida, porque tú ves que no se detienen a pensar qué es lo mejor para mí ahora o qué es lo que me va a garantizar un mejor futuro, sino el ahora. Es como la gratificación inmediata. Bueno, este me ofrece tanto, me voy para el que mejor ofrezca. Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que, como de alguna forma, pensar en qué lo que más me conviene a nivel profesional. O sea, yo estoy viendo muchos currículum que no tienen el nivel que piden. Y eso es algo muy preocupante. Sí, eso es algo que yo hablaba recientemente. Yo decía que se está formando una burbuja. Así como en Estados Unidos se formó la burbuja del tema de las casas y eso. Yo entiendo que aquí se está formando una burbuja porque hay muchas personas aspirando a posiciones para los cuales no califican, pero quienes están reclutando no tienen los criterios para poder discernir que esa persona no califica para eso. Entonces tuve una persona que en el lapso de 9 meses ha ido para 3 trabajos y ya él comenzó hace 1 año y medio y él es senior y tú te quedas como, espérate, ¿qué? O sea, pero ¿cómo así? Pero eso es una locura. Que se le perdió el respeto al seniority. Eso es una locura. Entonces ahí yo quisiera entrar en detalle contigo para preguntarte, cuando tú te enfrentas a situaciones nuevas, problemáticas, desconocimiento,
¿Cuál es tu proceso mental para abordar eso? O sea, tú llegaste a ese empleo nuevo, conocías solamente programación, pero obviamente fuiste viendo que tú tenías gaps, o sea, tenías espacio de mejora que tú tenías que llenar con conocimiento. Ujú. ¿Cómo tú analizas eso internamente y cuál es tu approach? Mira, retomando el punto de esa primera experiencia, yo me di cuenta rápidamente que yo no estaba al nivel, que yo necesitaba hacer algo, pero era que, o sea, yo sabía que yo no estaba al Claro. nivel. Pues, o sea, yo Es tuve una introspección tuya. mía. Ahora, yo no daba a demostrar que yo no estaba al nivel, o por lo menos a lo que ellos estaban esperando. Yo lo que hice fue que allá mismo empecé a investigar. Entonces, había un tema porque el internet era restringido. No sé si tú sabes que por lo general el internet siempre se restringe. Y tú no tenías como o sea, la forma de acceder a información en el día. Entonces, yo tenía que llegar a mi casa. Y yo salía de ahí para la universidad. Luego de la universidad llegaba a mi casa y trataba de investigar lo que yo no sabía. O sea, en el día yo trataba de hacer un listado de cosas nuevas con las que yo me enfrentaba, llegaba a mi casa y ahí yo trataba como de ir buscando definiciones y viendo a qué se referían. Empecé a buscar algunas lecturas que me sirvieran como para entender, saber cuáles eran los autores, cuáles eran los referentes en ese entonces. Y eso fue lo que yo hice para mí, Claro. para yo poder superarme, porque una empresa no necesariamente tiene que formarte. O sea, no es o sea, la responsabilidad de la empresa no es contratar una persona, no es contratar a una persona para formarlo. Así es. Es un plus. Hay muchas empresas que están haciendo eso hoy en día, pero se está haciendo como consecuencia del gap que hay. Totalmente. O sea, pero la responsabilidad de formación es individual. Entonces, hoy en día lo que se está dando es que tú no tienes el conocimiento, tienes quizá la disposición, yo te puedo contratar por esa disposición, pero tú entiendes que yo te tengo que dar todo lo que tú necesitas o Lo que tú quieres. lo que tú quieres, no todo lo que tú necesitas, porque quizá lo que tú necesitas yo te lo estoy dando, lo que tú quieres para tú poder hacer el trabajo y no es así. No, apoyándote con data. Hace 2 años hice un estudio de mercado en relación a cómo está República Dominicana a Mm. nivel de calidad de software. Y una de las cosas que salió es que el 50% de la masa de trabajadores de software testing en República Dominicana aprenden testing en el trabajo. En el trabajo. O sea, que de cada 10 que usted contrata, 5 usted lo va a formar enterito. Y los que llegan con un conocimiento, no es que son gurús, No es que son no gurús. es que son gurús, pero por lo menos se dedicaron a aprender lo básico, se dedicaron a investigar, si acaso hicieron un proyectico por ahí afuera y pusieron en práctica lo que habían leído. Entonces, eso que tú dices no es solamente una opinión tuya, sino que está basada en la data que ya nosotros hemos recopilado a nivel local, que entiendo que no difiere mucho de lo que está sucediendo a nivel internacional, porque no veamos este problema solamente No, como República Dominicana. no. Tú como consultor internacional que has ido a diferentes países, diferentes empresas, dame esa perspectiva, porque yo tengo visitas limitadas, pero tú has viajado mucho más que yo en ese sentido. ¿Y cómo tú ves el tema de la calidad en lo que nosotros estamos haciendo ahora como país, poquito a poquito, avanzando ahí, versus lo que tú ves allá afuera? Nosotros como dominicanos a veces siempre tenemos la mala visión de que lo que sea que se hace afuera siempre es mejor que lo que se hace aquí adentro. No, Háblame no, de eso. no, no. Mira, yo creo que República Dominicana, a nivel de Cuba, a nivel general, está teniendo un gran repunte importante. La realidad que tú mencionas, yo creo que todavía persiste. O sea, más de tú contratas 10, tiene que formar 5. Eso, en cierto modo, no es tan malo si tú lo sabes. O sea, Claro, si tú conoces los números, si tú sabes la realidad, tú puedes generar un plan de acción en base a eso. Y decir, vamos a sacar de la semana 1 hora para subir el exacto, nivel, por ejemplo, que es exacto. algo que se puede hacer. Pero a nivel internacional, por ejemplo, el último país que yo fui, yo no quiero ni siquiera mencionar el nombre, No, 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 tranquilo. pero visité varias empresas que literal no tenían QA. Wow. O sea, no tenían, pero ojo, porque yo sé que hay muchos gurús por ahí a nivel internacional que dicen que QA a veces es un conocimiento, Ujú. que lo puede hacer cualquiera. Eso no es así. Eso es incorrecto. Eso es falso de toda falsedad. El testing, o sea, la prueba es un conocimiento
empírico del ser humano que cualquiera puede hacer pruebas. Eso es tal cual. Pero asegurar la calidad de un producto no cualquiera lo puede hacer. Para eso hay que tener unos conocimientos muy específicos. Hay un sistema, o sea, tú tienes técnicas de diseño, por ejemplo, de casos de prueba que son sistemáticas, que te permiten a ti identificar cuáles son los mejores casos para tú probar una cosa. Claro. Eso no lo tiene cualquiera. Tú tienes que formarte. Una disciplina. Para tú hacer eso. Eso es lo primero. Entonces, hay el último país que fui, literal, ellos prueban en producción. O estaban probando en producción, literal. Y yo le preguntaba, ¿pero cuál es el riesgo que ustedes tienen de eso? No, siempre tenemos 2 o 3 clientes que tenemos problemas. O siempre tenemos, por ejemplo, o lo que tratamos de hacer, ellos tratan de hacer un alfa en producción. Tenemos que sacar, pues qué sé yo, una parte de los empleados que trabajen con este software y otra parte con esta. Eso, lamentablemente, que era lo que estábamos conversando, tiene muchos riesgos. Primero, solamente empezando por la parte reputacional, claro, que para cualquier empresa eso es primordial. Eso no tiene un costo económico, la parte reputacional de la empresa. Y luego está la parte económica. Tú tenías un 15% que estabas perdiendo. Por lo menos del último análisis, estaba perdiendo un 15%. A nivel económico, sin contar la pérdida reputacional, que para esa empresa era muy importante, su parte reputacional, y son cosas que simplemente no lo estaban viendo. Entonces, de ahí a República Dominicana, en República Dominicana hay un proceso ya armado, yo te lo puedo decir, porque yo he trabajado en muchas de las principales empresas de aquí del país, y la mayoría tienen la visión de que un área de aseguramiento de la calidad no es negociable. O sea, la mayoría tienen esa visión aquí, y no la he visto a nivel, en otros países. Sí veo, por ejemplo, hay países que sí están un poquito, diría yo, por encima que nosotros a nivel de la calidad y el nivel técnico. No sé, te puedo mencionar Costa Rica, por ejemplo, así, que lo que yo he visto allá es muy interesante. Son gente que están muy puestos para lo de ellos, por así decirlo, en términos muy dominicanos. Y como que van como un poquito más, van como un poquito más allá, claro, de la cultura que nosotros tenemos aquí en República Dominicana. Y sería eso, men. Para aprovechar esa misma coyuntura. Ajá. Entonces, basado en lo que tú me dices, tú entiendes que es sumamente importante que cualquier organización que quiera tener un proceso maduro de desarrollo de software tiene que considerar la organización de su proceso de QA. Totalmente. Y tiene que tener sus estrategias. Tiene que tener todo. Digamos que tal vez tú no tienes que tener directamente un departamento si tú eres una empresa pequeña, pero tú tienes que tener todo un plan de trabajo y tienes que tener una estrategia. Es muy interesante eso que tú dices. Hay empresas y hay empresas. O sea, tú no puedes comparar un banco que tiene 200 sistemas que se comunican entre sí para poder darle un servicio a un cliente, que comparar un e-commerce, por decirte algo, un punto de venta, no sé, Mercado Libre, Coroto, no sé, algo así. Sí. Algo que sea un producto. No es lo mismo. O sea, son cosas diferentes. Entonces, si tú tienes un producto, tú puedes manejar la calidad como que es parte fundamental del equipo. Y lo que decía anteriormente, tú puedes hacer que el equipo haga pruebas, pero tú tienes que tener una persona que represente la cultura de pruebas dentro del equipo. Un rol específico. Un rol específico para eso. En empresas, por ejemplo, voy a los bancos, es muy difícil hacer algo así porque no es un producto. No. Tú tienes N cantidad de sistemas, cada sistema requiere cierto nivel de expertise, todos, y una cada arquitectura una de ellas, muy complicada. Tiene arquitectura muy complicada, tú tienes un sinnúmero de cosas, tiene el tema de la data, ya lo sé, que para tú poder armar un escenario de prueba necesitas una data muy específica y tú necesitas N cantidad tú necesitas que los planetas se alineen, que en este caso serían los sistemas satélites, se alineen para tú poder ejecutar, que es una sola parte del proceso de prueba, para tú poder ejecutar tu prueba. Entonces, aquí, en estas empresas que son tan complicadas, obligatoriamente tú necesitas tener tu estrategia de prueba bien definida, tú necesitas tener tus indicadores bien definidos, necesitas tener un equipo que esté alineado con eso, que sepan cuáles son las metas, que sepan cuáles son los objetivos y que sepan cuál es el norte, por ejemplo, de la prueba, y que tengan en cada una
de las dimensiones de prueba, qué sé yo, a nivel de prueba manual, tú tienes que tener gente que pruebe bien a nivel manual, a nivel técnico, a nivel automatizado y a nivel de pruebas no funcionales también tienes que tener tu gente ahí, gente que sepan de performance y cosas así. Entonces, Jairi, aquí viene una pregunta interesante. Alguien que ya está en una empresa y vamos a decir que es un QA. Vamos a decir que es el único que está ahí, tal vez es senior, porque tiene mucho tiempo, ha desarrollado ciertas competencias. Y esa persona cree que con su conocimiento puede formar un departamento de QA. Tal vez está en lo correcto, tal vez no está en lo correcto. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué es importante que las empresas consideren un consultor especialista en SQA, como es el caso nuestro? Valga la payola, porque claro que sí, si necesita algún consultor, aquí estamos disponibles para ustedes. Pero ¿por qué las empresas deberían de considerar un consultor ante ciertas situaciones? Por la visión. Yo creo que principalmente la visión y la experiencia. O sea, yo digo que yo tuve la suerte, porque yo eso no lo andaba buscando, yo tuve la suerte de estar como consultor en diferentes empresas. Cada empresa tiene su cultura, es diferente y a cada una le funciona algo diferente que a la otra. Entonces, a ver, si en el caso específico que tú colocas, si tú eres, por ejemplo, empleado, tú tienes 20 años en esa empresa y tú vienes haciendo la cosa que tú entiendes que también dentro de la empresa siempre hay un tema. Y es que te falta la visión de lo que está pasando afuera. Correcto. Y eso es lo que te da a ti como la versatilidad para tú saber qué es lo que te funciona. Cómo tú puedes proponer cosas nuevas si tú no te sabes cuáles son las cosas nuevas. Entonces, ese punto es, yo diría que es el sinérgico. Y otra cosa es que tú tengas mucho tiempo en una empresa no te hace senior. Así es, eso es muy importante. Porque eso no tiene nada que ver. Yo le he dicho a la gente que estar 5 años en un trabajo no son 5 años de experiencia. No son 5 años de experiencia. Diferente. No. O sea, 5 años de experiencia es que dentro de los 5 años yo he ido desarrollando skills diferentes, yo me he enfrentado a muchas situaciones, yo he aprendido qué funciona y qué no funciona. Pero si lo mío ha sido siempre usar el mismo Excel para hacer la misma prueba, para generar los mismos casos por 5 años, tú no tienes 5 años de experiencia. Y eso en un contexto laboral es muy importante de entender. Sí, sí, eso se da y se da mucho y se nos da Totalmente. mucho. Que, por ejemplo, una persona que entiende que por el tiempo que tiene, A mí comentame. ah, 5 años me comentame. por el tiempo, Por el tiempo. Yo no he hecho nada nuevo, yo no he hecho nada extraordinario, No. pero tengo 5 años. no, y que yo creo que hay mucha responsabilidad de nosotros. Sí. Ahí yo creo que te lo he dicho eso. En que ellos sepan, que las personas sepan qué implica cada cosa. Por ejemplo, no es lo mismo un junior a nivel vamos a categorizarlo así. No es lo mismo un junior o el conocimiento que requiere un junior que el que requiere un mid o el que requiere un senior. Si lo vamos a categorizar de esa forma. El junior yo lo puedo usar para que ejecute pruebas y para que levante ciertos casos de prueba. Yo no te puedo exigir más de ahí. Porque Ese es tu nivel de conocimiento. ese es tu nivel de conocimiento. Entonces ahí cae el caso que tú dijiste. Si tú tienes 5 años generando los mismos casos de prueba en un Excel y ejecutando los mismos casos de prueba, hermano, usted es junior, usted no ha pasado de ahí. Yes. Entonces, el segundo nivel ya es donde tú empiezas a ver lo que es plan de prueba, estrategia de prueba, a implementar diferentes approach de prueba. Ya es Utilizar diferentes software para probar. Utilizar diferentes software para probar, implementar cosas ya dentro del equipo para optimizar todo lo que tiene que ver con la gestión de prueba. Eso estamos hablando de un MIT. Claro. Que tiene que ver ya con la gestión, ya tú tienes que tener tema de gestión de equipo, o sea, ya se está complicando. Y senior, no te digo, porque ya tú en Mid tienes que ir construyendo la base técnica. ¿Por qué? Porque yo tengo senior que no saben hacerte una prueba de rendimiento. Pero tú sabes que para tú liberar a producción una implementación, tú tienes que hacer una prueba de rendimiento o tienes que hacer una prueba no funcional. Y quizás tú no sabes hacerla, pero tú sabes que hay que hacerla y tú sabes que debe de hacer. ¿Entiendes? Entonces, por ahí entra el asunto. Ya el senior es el que te organiza el área, el que tiene una visión un poquito más estratégica, pero es el que tiene ya ese conocimiento técnico, diría yo, que te puede resolver eso de
hacerte una estrategia de automatización, por ejemplo, una estrategia de prueba de rendimiento, un low latency para que se vaya entregando. E identifica gaps en el mismo equipo también. Identifica gaps en el mismo equipo y siempre tienen algo y que siempre están proponiendo cosas. Claro. Debe de ser el abanderado número 1 de la calidad dentro del equipo donde esté. Exactamente. Para promulgar esa cultura de calidad. Entonces, tú sabes que, volviendo al tópico de la consultoría, hay muchas veces que la gente se pierde, porque la gente, esto me pasa a veces cuando estoy dando clases con los chicos, yo les estoy enseñando básicamente en términos generales parte de las cosas que nosotros implementamos, cómo nos han resultado y eso. Y me dicen, pero eso está chulísimo. Y yo soy claro, yo digo, chicos, yo le puedo dar todas mis notas, yo le puedo dar, mostrarle todo lo que nosotros hemos implementado, etcétera. Y usted no va a poder hacer eso, o sea, en el mejor sentido se lo digo, porque lo que funciona aquí para nosotros no necesariamente va a funcionar exactamente igual en su empresa. Y esa es la diferencia de un consultor. Un consultor no hace copy-paste, sino que ve una estrategia, toma referencias, toma los pilares que sí o sí siempre se van a implementar, pero a través de un conocimiento de la empresa, entonces él va a decir, bueno, aquí los gaps ni siquiera son lo mismo que allí. Entonces la estrategia tiene que ser diferente. Entonces yo creo que eso también aporta mucho valor al por qué una empresa debería de considerar la contratación de un consultor. Porque a veces se ve como... la gente no quiere invertir, la gente ve muchas las cosas como gastos. Pero, ¿para qué vamos a contratar a una gente si lo podemos hacer nosotros? Y yo le voy a dar un tips a las empresas que andan buscando, que quieren mejorar, o que andan buscando consultoría. El consultor lo primero que te va a decir es, hay que hacer un assessment. Claro. Déjame entrar. O sea, nadie va a ir con una varijita mágica y te va a decir, mira, yo tengo la solución a todos los problemas que tú tienes. Tips para identificar malos consultores. Espérate, que está bueno. Tip número 1. Si él te dice a medio de la entrevista, sí, ya yo sé cómo resolver eso, cuidado. Hay un problema, claro. Cuidado. Al menos que el problema sea un problema muy básico. O sea, porque hay problemas muy básicos que a veces uno no sabe ni por qué están pasando. Claro. Literal. Pero por lo general lo que no te va a decir, yo te lo resuelvo. Pero la buena práctica del consultor es cuidarse en salud. Mira, yo tengo una idea de cómo pudiéramos resolver, pero hay que hacer un assessment. Yo tengo que evaluar la empresa, yo tengo que ver cuáles son sus procesos para entonces yo a ustedes generarle una estrategia y ver lo que mejor le pueda funcionar. Claro. Eso es sumamente importante. Y aquí es donde la gente se pierde. La gente entiende que cuando invierte, las empresas invierten en un consultor, lo ven como caro, etcétera, lo ven como mucho, pero tú estás perdiendo más por no tener el conocimiento alineado. Tus productos se están perdiendo porque el nivel de calidad no es el que se esperaría, porque tú no tienes el conocimiento, tú tienes un gap. Y para mí lo peor que puede suceder no es ignorar. Yo aprendí algo que me llamó mucho la atención. En inglés se dice los unknown. O sea, no es que tú no sepas algo, es que tú no sabes lo que ignora. O sea, eso es fuertísimo. Sí. Porque una cosa es que tú me digas, yo sé que las pruebas de performance existen y yo no sé hacer prueba de performance. Eso es ignorar algo, pero tú sabes que existe. Pero cuando a ti nunca te han hablado de prueba de performance, tú tienes un serio problema. Sí. Tú tienes un serio problema. Claro. Y los consultores muchas veces ayudan a identificar eso que tú ni enterado. Como consecuencia de lo mismo que tú decías. O sea, el consultor ha andado. El consultor tiene muchísima experiencia, no solamente con el tipo de empresa que eres tú, sino con otras. Y él puede tomar y hablar de diferentes lados para construirte una buena estrategia. Totalmente. Entonces, sí, yo creo que eso ayuda bastante. Totalmente. Mira, eso es esa para mí, como te dije al principio, esa es la clave. Que el consultor tiene una visión general de todo lo que está pasando en el mercado ahora mismo y va a venir y te va a proponer, cosas en base al levantamiento que tuvo contigo, pero que él sabe que algún beneficio van a tener. O sea, ningún consultor te quiere quedar mal. Olvídate. Porque vive de eso. O sea, es su forma de vivir prácticamente. Y si tú le quedaste mal a un cliente, bueno, no hay cosa que se expulsa más que un mal rumor. O sea, eso totalmente. Entonces, tips número 2 para un mal consultor. Si hay un consultor que solamente quiere hacer su 8 a 5 y se fue y no tiene ningún tipo de involucramiento en que realmente a la empresa le vaya bien, puede ser una señal de que tal vez no es el consultor adecuado. No es que es malo, pero tal vez no es el adecuado para ti. ¿Por qué? En términos generales,
Obviamente, todo el mundo hace su trabajo por su contrato, pero como tú decías, la reputación del consultor realmente tiene una valía y en la medida en que la gente tiene buenos feedback de ti, pues al Claro. final eso le va a ayudar. Entonces, de parte y parte, está en la mejor de la intención del propio consultor a que la empresa le vaya bien. Y eso es algo que uno debería de buscar. Sí, eso yo lo aprendí muy temprano en mi carrera. Yo tuve una jefa una vez que eh, hubo una reestructuración en la empresa en la que yo trabajaba y entró al departamento y o sea, entró al departamento. Yo era parte del departamento de Cuba y se dieron muchas cosas. Duramos varios meses trabajando, varios tiempos trabajando. A ella se dio cuenta más o menos de la influencia que yo tenía. Yo no era ni gerente, yo creo, cuando en ese entonces. Se dio cuenta de la influencia que yo tenía y recuerdo como ahora que cuando yo decidí salir de esa empresa, uno de los argumentos de ella, uno de los argumentos era que me decía, lo recuerdo con mucho cariño, que ella me decía, mira, tú eres una persona que independientemente del cargo que tenías aquí en la empresa, cuando yo tomé el área, no era como que yo podía hacer lo que yo quería con el área. Mi jefe a mí me decía, valídalo contigo. O sea, porque ya yo me había tomado, yo había, en el puesto que yo estaba, yo tenía una reputación dentro del área. Importante. Y eso fue hace muchos años, pero es una experiencia como que ella me lo dijo a la hora de salir. Y yo dije, wow, yo la tenía, yo no sabía, Claro. pero es lo que te quiero decir de crea fama. Y acuéstate a dormir. O sea, tú te fajaste, te formaste y hacías tu trabajo y al final tu trabajo hablaba por ti, mí. aunque tú no sabías que tu trabajo estaba hablando por ti. Eso es muy, muy importante. Jairis, un par de preguntas rápidas en esto que voy a llamar ahora el Free Fire, que son como un conjunto de preguntas rápidas, a ver qué insight podemos extraer. A nivel general, ¿cuál sería tu recomendación cuando tú tienes un líder de pruebas que está en un proyecto y está contra la pared y el tiempo? Que estoy en esa situación, tengo mucho que probar, tengo poco tiempo. ¿Qué tú recomendarías? Guay. ¿Qué tú recomendarías en ese caso? No, mira, o sea, es una situación que yo diría que es más común de lo que tú crees. Lamentablemente. Es más común de lo que tú crees. Y ahí yo veía una serie que era una serie para tú apagar el cerebro. Wow, hasta el nombre se me fue. No, The Office. ¿No te acuerdas de Sí, Office? claro. O sea, muy famoso. Y hubo una lección que yo aprendí ahí, que yo diría que es una lección de vida, donde el gerente estaba muy ofuscado y la secretaria le dijo, mira, cuando yo estoy muy ofuscada, lo que yo hago es una lista. Una lista. ¿Qué es? ¿Tú sabes lo que es una lista? Es un checklist. Claro. O sea, tú lo que haces es... Y yo en mi mente, yo dije, oye, pero eso... Está bueno el concepto. Está bueno el concepto. Entonces, tratando de extrapolarlo a esa situación, yo haría eso. Hago, ok, ¿cuáles son esas cosas? O sea, no tenemos tiempo, tenemos poco tiempo. Sí. Hay recursos. O sea, tenemos recursos, ok, vamos a distribuir bien los recursos, vamos a priorizar. Por lo general, en pruebas, una de las estrategias más eficientes es hacer pruebas basadas en riesgo, que es lo primero que puede salir o que es lo peor que puede pasar. Claro. Entonces, tratar de probar eso adelante o tratar de organizar el ejercicio de prueba de que en el tiempo que tengo, que me están dando, el poco tiempo que puedo tener, con las manos que puedo tener, tratar de probar lo más importante adelante. Esa podría ser una estrategia de que si se te quedó algo por tema de tiempo, bueno, que de que no sea algo tan importante. Claro. Importantísimo ese factor. Consejo para una persona que quisiera entrar en el área de QA. ¿Vale la pena? ¿Es algo importante? Como tú decías, es un área que tiene un porcentaje de crecimiento muy interesante en los últimos años. Cuando yo entré en área de QA, no existía área de QA. O sea, yo no conocía a nadie que quería pertenecer a un área de QA. Incluso Y que yo quiero ser tester. No, mis compañeros incluso me decían en la universidad como que yo estaba perdiendo mi tiempo. Literal, era eso. Hoy en día es una de las áreas que tiene mayor crecimiento. Y un consejo que yo le daría a una persona es que no lo haga como yo. O sea, que no entre primero a lo técnico y después no. Trata de formarte primero en las bases. Las bases son muy importantes. Trata de conocer todas las bases. Y luego entonces trata de hacer prácticas. O sea, prácticas. Hoy en día hay muchas
empresas, que eso es algo que yo creo que deberíamos conversarlo en algún día en algún podcast. Parte 2 viene. De cuál es el enfoque de pruebas que tienen empresas grandes. Por ejemplo, Google, Amazon, o sea, esas multinacionales que tienen colocación en todo el mundo. Cuando ellos hacen un pase de producción, en el mundo entero, Claro. que se hace el pase de producción. Entonces ellos usan un approach que ellos tercerizan casos de prueba. Los casos de prueba que son de geolocalización, ellos lo tercerizan. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, yo he trabajado para Apple, para Google y para Netflix. Y bueno, y para Apple TV también. Que ellos lo que hacen es que publican, o sea, ellos tienen sus analistas internos. Y ellos lo que hacen es que casos como bobo de cargar una aplicación para probar el tema de la geolocalización, ellos lo tercerizan a través de herramientas o a través de empresas que UTES, no sé si tú lo conoces, que es una universidad. Ellos lo que hacen es que publican como un set de pruebas, son slots. Y tú puedes, si tú tienes un nivel junior, que quiere entrar en el área, que quiere ver cómo son las cosas, tú puedes registrarte ahí. Y yo diría que es una buena experiencia para tú, después que tienes la base, pues tener un poquito de experiencia, y eso tú lo puedes poner también en tu currículum. Algo que no recomendaría es que si tú vas a una entrevista, sé sincero. O sea, sé sincero. No venda humo. Por ejemplo, a mí, yo que siempre estoy del otro lado, por lo general, yo prefiero una gente que me diga las cosas como son. Y si yo veo que tú tienes el deseo de aprender, lo que deseamos ahorita, tú tienes el deseo, la disposición y no tienes la experiencia, pues yo puedo sacrificar un poquito de mi tiempo y tratar si entiendo que vale la pena, tratar de enseñarte. Pero no me diga, como me dijo un pana, yo pruebo hasta arriba de una piedra. Y yo le dije, ok, vamos a probar la piedra. Exacto. Exacto. ¿Qué caso de prueba? ¿Entiendes? Entonces, claro, por ahí tú te vas. Ese sería más o menos mi consejo. No, perfecto. Última pregunta, súper rapidito. Dale. ¿Cuáles habilidades no técnicas tú entiendes que son de valor en un tester? Para mí, pensamiento crítico. Para mí el pensamiento crítico es no negociable para un tester. O sea, tiene que tener eso. Y si puedo decir otra, claro, yo diría, bueno, no sé, empowerment, o sea, empoderamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos como el último slow de la cadena. Entonces, cuando tú levantas algo, siempre hay mucha gente que lo que quieren es pasar producción rápido, que tú sabes. Entonces, que tú tienes que tener criterio, primero, que es lo que te da el pensamiento crítico, y luego empowerment para tú decir esto no, por esto, y esto. ¿Entiendes? Yo diría que esas dos por ahora. Perfecto. Mr. Jairis, 1,000,000 de gracias. Gracias por estar con nosotros en la Escuela del Testing. Realmente he disfrutado mucho este conversatorio. Gracias por la invitación, de verdad. Jairis Rosario, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Denle a la campanita, suscríbanse al canal, compartan este episodio si le agregó valor. Síganos en Spotify y en nuestras redes sociales en la Escuela del Testing. Hasta la próxima.